Hola, buenas tardes. Soy Juan Carlos Álvarez Michel, soy residente de ortopedia y el día de hoy vamos a ver el tema de la esquina posteromedial de la rodilla en Top GDL con el doctor Alberto Reyes Pedrosa. Vamos a ver un poco de anatomía, biomecánica, mecanismo de la lesión, diagnóstico y algo de tratamiento también. Esta zona de la rodilla ha sido denominada también como la zona olvidada o la esquina olvidada o desatendida de la rodilla, debido a la discordancia que ha habido en épocas recientes entre el número de publicaciones realizadas en otras áreas de la rodilla, como el pliegue central o la esquina posterolateral. Recibe varios nombres por diferentes autores, como la esquina posteromedial, encrucijada posteromedial o punto del ángulo postero interno. Hay varias formas de describirlo. Una de ellas fue por Warren y Marshall, que lo describe por capas, donde la capa más superficial está formada en la porción proximal, por la fascia crural y la fascia del sartorio, y en su porción distal, por la pata de ganso y el periósteo de la tibia. Entre la capa 1 y 2 se sitúan los tendones del grácil y del semitendinoso, y la capa número 2 es el ligamento colateral medial superficial per se. La capa más profunda o la tercera capa es más profunda al ligamento colateral medial superficial y está formada por el ligamento colateral medial profundo y por la cápsula articular como tal. Esta se va engrosando de anterior hacia posterior y se encuentra profundo al ligamento colateral medial profundo. Sin embargo, son dos estructuras que se pueden distinguir entre ellas. Y más posterior también encontramos el cuerno posterior del menisco interno y su relación con sus medios de fijación, que también forman parte de la capa más profunda, que son los ligamentos menisco femoral y el menisco tibial. Otra descripción anatómica más reciente es la de Robinson y colaboradores, quienes dividen a la zona medial de la rodilla en tercios. En el tercio anterior, tercio medio y tercio posterior. El anterior se extiende circunferencialmente desde el borde medial del tendón patelar hasta el borde anterior del ligamento colateral medial. El tercio medio es el ligamento colateral medial y el tercio posterior va desde el borde posterior del ligamento colateral medial hasta el borde medial del tendón medial del gastrocnemio. O algunos autores también lo consideran hasta el ligamento cruzado posterior. Hay 5 estructuras principales en la esquina posteromedial, que son el POL o ligamento oblicuo posterior, el ligamento oblicuo popliteo, el semimembranoso con sus 5 porciones, la cápsula posterior y el cuerno posterior del menisco interno. En la diapositiva actual podemos observar una representación de la esquina posteromedial donde observamos el ligamento colateral medial y el polo ligamento oblicuo posterior, descrito por primera vez por Jack Houston en los años 60, con una controversia inicial acerca de si era parte del ligamento colateral medial o era una estructura independiente. Actualmente es aceptado ya que son dos estructuras diferentes. El POL tiene un origen más cercano al tubérculo de los aductores y el ligamento colateral medial más cercano al epicóndilo medial. Y la disposición de sus fibras son diferentes también. El POL son fibras un poco más oblicuas y el ligamento colateral medial más verticales. En la derecha podemos observar una disección cadavérica de las otras estructuras de la esquina posteromedial. Y podemos observar el vasto medial oblicuo, el ligamento patelofemoral medial, el tubérculos aductores, el epicóndilo medial, el POL, el ligamento colateral medial y las demás estructuras. En esta diapositiva podemos observar una disección cadavérica donde nos muestra la relación de los tendones de la pata de ganso con el ligamento colateral medial al cual pasan superficial a este. Y en cuanto al semimembranoso, tiene 5 porciones principales. La primera y la más anterior es la pars refleja.
más inferior es la inserción directa del semimembranoso. También tiene fibras que se comunican o que se anastomosan con el ligamento oblicuo popliteo y fibras también que van hacia el polo. Así como la más distal, que es una inserción que se une con la fascia del popliteo. En cuanto al polo o ligamento oblicuo posterior, tiene tres ramas principales o tres haces principales, que es el superior o capsular, el central o tibial y el distal o superficial. El central se considera que es el más importante del. Y en cuanto al ligamento oblicuo popliteo, es una banda ancha que cruza desde la esquina posterolateral hasta la esquina posteromedial. Tiene una estrecha relación con la cápsula posterior y a veces puede ser difícil de distinguir. Las otras estructuras de la esquina posteromedial son la cápsula posterior y el menisco medial en su porción posterior. Podemos observar aquí la relación que tienen el cuerno posterior del menisco medial con la cápsula articular posterior y sus medios de fijación hacia la tibia que forman el ligamento menisco tibial y hacia el fémur que forman el ligamento menisco femoral. Todos estos forman parte de la tercera capa o la capa más profunda de Marshall. En cuanto a la función de la esquina posteromedial, bueno, es un estabilizador del valgo, sobre todo en extensión. Es un estabilizador secundario de la rotación externa y el ligamento oblicuo posterior previene la traslación anterior de la tibia respecto al fémur. Otra de las funciones de la esquina posteromedial es contribuir para este mecanismo denominado break stop, donde al haber un contacto del fémur con la tibia en carga axial, el menisco tibial, sobre todo el cuerno posterior, y sus inserciones impiden la traslación anterior de la tibia, que cuando hay alguna ruptura o alguna afección de las estructuras de la esquina posteromedial permiten esta subluxación de la tibia hacia anterior y provocan esta inestabilidad rotatoria anteromedial característica de las lesiones de la esquina posteromedial de la rodilla. En cuanto a los mecanismos de lesión, una lesión sin contacto o una lesión con una fuerza aplicada solamente en valgo producen principalmente una lesión aislada del ligamento colateral medial. Sin embargo, lesiones de más energía o que podemos combinar el valgo con una rotación externa o flexión son las lesiones o los mecanismos que nos producen una lesión de la esquina posteromedial y del ligamento oblicuo posterior, sobre todo en deportes de contacto y en mecanismos de alta energía como son accidentes de vehículo automotor. Al ser lesiones de alta energía, es muy raro que tengamos una lesión de la esquina posteromedial aislada. Normalmente están afectadas otras estructuras de la rodilla también, como el ligamento cruzado anterior, el cruzado posterior o el colateral medial. En cuanto a las estructuras de la esquina posteromedial, la más frecuentemente afectada es el POL o el ligamento oblicuo posterior en más del 90% de las lesiones de la esquina posteromedial. También siempre hay que descartar que haya alguna afección de los meniscos, sobre todo en las partes posteriores. En cuanto al cuadro clínico, debemos de sospecharlo cuando existe un mecanismo que ya comentamos previamente, que es una lesión en la rodilla con valgo. El paciente refiere tener sensación de inestabilidad a la marcha. Pueden incluso también referir haber escuchado un pop o un chasquido al momento de la lesión y producir una inestabilidad denominada side to side, que es en el eje coronal de la rodilla. Al ser lesiones, sobre todo de alta energía, también hay que descartar que haya una luxación de la rodilla. Siempre que se sospeche también descartar alguna lesión neurovascular asociada y lesión de los ligamentos de la rodilla. Entonces, para diagnosticar este tipo de lesiones, hay que, primero, que el mecanismo de lesión coincida con lo que ya platicamos, un valgo forzado con rotación, y siempre sospecharla primero. Y
el valgo en extensión de la rodilla es lo que más nos sugiere que tengamos una lesión de la esquina posterior medial. Cuando tenemos un valgo en flexión, es más probable que sea una lesión del ligamento colateral medial aislado, pero un valgo en extensión es sugerente de este tipo de lesiones. Y realizar otro tipo de maniobras complementarias para descartar patología de los otros ligamentos de la rodilla. Lo que es característico de una lesión de la esquina posteromedial es la inestabilidad rotatoria. Podemos realizar este test de Slocum, o también denominado cajón rotatorio externo, descrito en 1968 por Slocum, donde es una variación de un cajón anterior con una rotación externa de la pierna de 15 a 20 grados y esta maniobra provocaría una subluxación anteromedial del platillo tibial que se consideraría positiva, y realizar maniobras complementarias meniscales y maniobras de cajón anterior y posterior para descartar lesiones ligamentarias. Para el diagnóstico por imagen podemos realizar primero de manera inicial las radiografías simples o radiografías con estrés o con carga comparativa, siempre y cuando el paciente lo permita. Muchas veces debido al dolor que tienen, sobre todo si es en agudo, no se puede realizar estas maniobras. Sin embargo, también podemos realizar estudios complementarios como la tomografía axial computarizada para descartar o si sospechamos alguna fractura intraarticular, o el gold estándar, que es la resonancia magnética para valorar las estructuras blandas de la rodilla. En cuanto a las radiografías iniciales, podemos observar esta lesión denominada Segon reverso, que es como la fractura de Segon que observamos en el lado lateral de la rodilla. Sin embargo, esta del lado medial es una fractura por tracción o abulsión de las estructuras de la esquina posteromedial o las estructuras mediales. Puede ser la inserción medial del ligamento colateral medial o parte de la cápsula o incluso el ligamento, el polo. Y una lesión que podemos observar en radiografía que nos sugiere cronicidad es esta lesión denominada de Pellegrini-Estieda, que es una calcificación de la inserción femoral del ligamento colateral medial. En cuanto al tratamiento, este es controversial. No existe actualmente algún consenso o algunas guías que nos orienten a realizar lo mismo en cada paciente. Sin embargo, lo podemos dividir en tres grandes ramas, que es el tratamiento conservador, la reparación o la reconstrucción de estas estructuras. En cuanto al tratamiento conservador, está indicado para las lesiones aisladas en grado 1 y grado 2 del ligamento colateral medial. Tanto el ligamento colateral medial como las estructuras de la esquina posteromedial tienen cierta capacidad de reparación, por lo que inmovilizar es una opción para las lesiones aisladas de bajo grado, dependiendo de la gravedad y de las demandas físicas del paciente. Tratar lesiones asociadas como el ligamento cruzado anterior y utilizar una rodillera para proteger las estructuras mediales es un esquema utilizado por varios cirujanos donde se puede dar oportunidad para que las lesiones de las estructuras mediales sanen de una forma conservadora y se valora la estabilidad residual y las sensaciones de la rodilla posterior a 2 o 3 meses. En cuanto al tratamiento quirúrgico, siempre está indicado una artroscopía diagnóstica previa para valorar las lesiones asociadas, el estado del cartílago, los meniscos, valorar si hay alguna otra lesión de ligamentos. Y si hay menos de 3 milímetros de valgo, se indica solamente reparar el ligamento cruzado anterior. Sin embargo, cuando hay una inestabilidad rotatoria residual o una sensación de inestabilidad en la rodilla, es cuando indicamos reparar las estructuras de la esquina posteromedial. En cuanto a la reparación, de varias técnicas para el internal bracing, donde podemos utilizar una sutura transósea. Se pueden utilizar también anclas, grapas
o incluso tornillos con arandela para reparar en agudo la lesión del ligamento colateral medial. Hay varios estudios en cadáver donde se han valorado la reparación del ligamento colateral medial y del POL en casos de valgo residual alto y de rotación, de inestabilidad rotacional residual, con unas adecuadas evoluciones y resultados a corto plazo para los pacientes. Hay una revisión sistemática realizada por DeLong and Waterman, que es un metaanálisis de revisión para unos pacientes que se les realizó reparación tanto del ligamento colateral medial como de la esquina posteromedial en 93 rodillas, donde tenían una inestabilidad residual rotatoria y esta inestabilidad side-to-side posterior a una reparación, donde observaron que hubo una disminución del espacio articular con radiografías en estrés en valgo, en todas menos en 6% de las rodillas, por lo que se considera una reparación exitosa. En cuanto a la reconstrucción, sobre todo si hay un daño importante a los ligamentos o si es una inestabilidad crónica, existen también diferentes configuraciones. Hay configuraciones anatómicas, configuraciones no anatómicas, existe auto, algo injerto. Todas estas varían en técnica, en el método de fijación, en el número de haces que podemos realizar, en la tensión a la que debemos de fijar estos haces. Hay un estudio también publicado en el año pasado por Jorge Chala en Chicago, donde valoran un consenso internacional de expertos que realizan más de 35 reparaciones de esquina posteromedial anuales, donde hubo más del 90% de consenso o de agreement en cuanto al diagnóstico, a la anatomía de la esquina posteromedial. Sin embargo, hubo menos del 65% de consenso en cuanto al tratamiento de estos pacientes, tanto técnicas como quirúrgica o conservador, por lo que más estudios y más investigación necesita ser realizada para poder llegar a algún consenso y tener evidencia de qué es lo que podemos recomendar para estas lesiones. Y eso sería todo. Muchas gracias.